Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de trabajo y energía cinética. Vamos a terminar por fin dos ejercicios, pero vamos a retomar el que nos quedó, que habíamos hecho solamente la teoría, pero los vamos a hacer completo para poder finalizar este concepto y que no hayan dudas. Pero, en resumen, antes de comenzar, uno tenía que entender lo siguiente, que cuando nosotros calculamos el trabajo primero se puede calcular de dos formas, es lo que nos presenta este curso. Una forma va a ser por medio de gráfico, fuerza, distancia, y la otra va a ser por un enunciado, por un cuento, en el cual tenemos que extraer información, sacar cierta información. En los gráficos nos dimos cuenta que al fin y al cabo el trabajo era simplemente el área bajo la curva, la integral que se conoce, que es el área bajo la curva. Mientras que en la parte de abstracción y de poder reconocer información, habían dos formas. Una era la definición del producto punto, fuerza por distancia. Realmente no era distancia, era delta X o delta R, que era una diferencia, una posición inicial y una posición final. Y esa definición la podíamos calcular como sus magnitudes por un ángulo entre ellos o por la descomposición. Entonces, eso es lo que nos dábamos cuenta. Y son las tres formas que hemos visto y son las tres formas que lo vamos a hacer. Uno lo vamos a hacer por medio de gráficos, y es simplemente calcular el área bajo la curva. Ya habíamos hablado de esto, que independiente si la velocidad y la fuerza era constante o no. También habíamos retomado esto de la descomposición y el ángulo, que este es el más tedioso, por decirlo de alguna forma, porque hay que calcular el ángulo si no lo tenemos. Y la tercera opción era por descomposición. Se me trabó. Ya, a ver. Espera, ahí. Entonces, vamos a continuar haciendo los tres ejemplos, más o menos, que confirman esa idea de cómo calcular el trabajo y relacionarlo, al fin y al cabo, con la energía cinética, que también hablamos que había una relación entre la energía cinética. ¿Qué relación va a haber? Que el trabajo que se origina, después que calculamos este trabajo, es un escalar, no es un vector, por eso no lleva la flecha, es solamente un número. Está relacionado con una diferencia de energía cinética. Entonces, va a haber si hay una diferencia, si inicial y el final no es exactamente la misma energía cinética, yo puedo decir que hay un trabajo. Positivo o negativo, dependiendo del valor, si quien lo genera es el externo, el ambiente externo genera ese cambio, o si el cuerpo es el que genera el cambio. ¿Profe? Entonces ahí puede haber una diferencia, ¿sí? Y cuando se hace un trabajo, o sea, se desplaza y después vuelve donde mismo, ¿ahí habría trabajo o no habría trabajo? No. ¿Por qué? Por este delta, disculpa, no es el que está acá. Trabajo, fuerza, delta X. Por este. No es la distancia recorrida. ¿Se acuerdan que en las primeras clases hablamos sobre la diferencia entre recorrido y distancia recorrida? Recorrido lo podíamos entender que era como, ya, ejemplo, acá está lo que tú dices. ¿Qué pasa si yo tengo el objeto y el objeto hace así y se devuelve? Entonces, mi D, por eso no hay que escribir la distancia. La distancia sería todo esto, todo lo que recorrió, el recorrido. Pero mi distancia recorrida, que es esto, delta X, es el final y el inicial, y es 0. Es parte, este es mi X inicial, y termina en mi X final. Y esa diferencia es 0. Entonces, el trabajo va a ser 0. Uno sabe que no puede ser 0, dice, pero ¿cómo? Si yo estoy moviendo el objeto. Y lo que pasa
es que uno puede calcular después tramos de trabajo. Aquí el tramo puede ser que el trabajo me dio 1, acá el trabajo me dio 2, acá el trabajo me dio 3, pero después van a haber unos que van en contra del movimiento. Y aquí me da menos 3, menos 2, menos 1. Van en sentido opuesto. Mi delta X es menor, es negativo, porque la posición final es más pequeña que la posición inicial. Entonces, ahí uno se está dando cuenta de que los signos van cambiando y la suma total va a dar 0. Realmente esa es una buena pregunta, porque ahí lo que te da a conocer es que tú cuando calculas ese trabajo realmente es una suma. Pero también puede ser, además de suma de fuerza, que es lo que habíamos hecho en la última clase. ¿Se recuerdan que habíamos descompuesto todas las fuerzas? Uno también podría pensar eso de tramos, distintos tramos. Y dependiendo de la orientación de los tramos, va a dar esos valores. Eso lo vamos a realizar con los ejemplos que vamos a hacer ahora, a aclarar todas esas dudas, para por lo menos quedar bien en lo que es trabajo. Trabajo en sí no es difícil, si nos damos cuenta ya con lo que hemos hablado la semana pasada. Es más fácil que Newton. Hay que tener bien los conceptos matemáticos, pero abre una puerta a otras cosas que vamos a ver después. Abre la intuición a lo que es como torque y a otros fenómenos. Potencial. Entonces hay que hacerse esa idea. Ahora, vamos a hacer este ejemplo que dice lo siguiente. Se requiere que un carro de masa M, entonces tenemos un carrito de masa M que está ahí dibujado de color verde, se suba a la loma de altura H. Entonces acá hay una altura H y llega al punto más alto con una cierta velocidad. Entonces el carrito se va a mover y lo que nosotros esperamos es que... ahí está el símbolo. Nosotros esperamos que este carro se va a mover por acá, 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 y va a llegar ahí. Y cuando llegue acá, tengo una cierta velocidad. Eso es lo que esperamos del carrito. Ahora, para ello se le aplica una fuerza de magnitud constante. Vamos a poner la fuerza. Entonces tenemos una fuerza de magnitud constante F, que se va aplicando siempre hacia la derecha, en dirección paralela a la superficie, como se muestra en la figura. Si el roce es despreciable, determine la mínima distancia que se debe empujar el carro a partir del reposo para que logre el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este objeto nos está diciendo que esta fuerza va a empujar al carrito, este carrito se va a empezar a desplazar, pero en este punto deja de empujar el carro la fuerza. Y el carro solamente va a avanzar, porque ya no tiene más fuerza, la fuerza F, y va a pasar por este punto. Si la distancia es muy corta, si esta distancia es muy corta, el carro puede que ni siquiera llegue a la loma. Si la distancia es muy larga, el objeto va a adquirir mucho trabajo y va a tener mucha energía cuando pase por la loma. Entonces, esa es la idea que primero tenemos que entender, que la fuerza que se va a aplicar es constante. Es constante, voy a usar el mismo color de la fuerza. Esta fuerza es constante. Entonces no va a variar. Pero la que sí va a variar va a ser la distancia, esta distancia pequeña que hay ahí. Esa distancia puede ser o muy pequeña o puede ser muy grande. Y lo que va a lograr es que este trabajo sea o muy pequeño o muy grande. ¿Y de qué nos sirve entender ese trabajo? Porque ese trabajo lo que va a generar es una diferencia de energía cinética. Entonces, como va a haber una diferencia de energía cinética, va a generar que cambie la velocidad en cierto punto. También hay una altura, que es lo que hay que hablar un poco ahora. ¿Ya? Ahora, antes de comenzar, por lo menos en la última clase habíamos hablado de esta definición de trabajo. Pero
le vamos a dar un poco de profundidad y se van a dar cuenta de algo. La fuerza, nosotros entendemos por ley de Newton que es masa por aceleración. Entonces yo puedo poner acá masa, aceleración, y voy a poner delta X en vez de D. No he cambiado nada. Es decir, que la fuerza se origina por una... Si yo veo que un objeto acelera, hay una fuerza. Ahora, la definición de fuerza también nosotros la vimos. ¿Qué era la aceleración? Era un delta V en el tiempo. Eso también lo habíamos visto. Entonces yo puedo escribir eso. Delta V, delta T, delta X. Y ahora fíjense que ese delta X con ese delta T me da otro delta V. Y queda la definición que habíamos calculado de energía cinética. Aquí hay un delta realmente. Le falta un medio porque habíamos dicho que el medio se obtenía por medio experimental. Entonces, tenemos la definición de energía cinética. El trabajo es la energía cinética. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es la energía cinética. Uno puede usar la misma definición, pero ahora vamos a suponer que el objeto solamente cae. Entonces la única aceleración que tiene es la gravedad. Y este delta X es solamente la altura que va a recorrer. Entonces me queda esta otra definición. Cuando un objeto está a una cierta altura. Y a esta se le conoce como energía potencial. Esta energía potencial la vamos a profundizar más en la próxima clase. Pero si se dan cuenta, por las personas que algunos ya la conocían, la energía cinética y la energía potencial nacen del mismo concepto, fuerza por distancia. La diferencia es qué tipo de fuerza es. Si es gravitatoria, solamente va a tener aceleración de gravedad. Por lo tanto es mg por h. Y la única distancia que recorre hasta que caiga va a ser la diferencia de altura. Mientras que si nosotros aceleramos un cuerpo, ya no es g, va a ser una aceleración del objeto. Entonces aplica esta definición de aceleración. Y lo que genera es un movimiento. Y por eso es la energía cinética. Y esa es la diferencia entre energía cinética y energía potencial. Realmente es lo mismo, así uno si lo piensa bien, es realmente fuerza por distancia, es como la definición un poco de ahí, la relación con trabajo. Pero la idea es que son dos aceleraciones distintas. Una es la del cuerpo y otra es la aceleración de gravedad. En un caso muy particular, la aceleración de gravedad. Y por eso en estas partimos con la energía cinética, más que la potencial. Por tener esa idea. Entonces, uno podría aplicar este ejemplo de dos formas distintas. ¿De dónde sale el luz medio? El luz medio siempre es experimental. Realmente después uno cuando avanza en la teoría se da cuenta que no sale de la nada, pero cuando se originó esta idea, la ecuación era de esta forma. Siempre cuando uno crea algo nuevo, una ecuación nueva, este símbolo por si acaso se dice que es como una aproximación. Es como un alfa, pero no es un alfa. Y esto simboliza que sí se comporta igual, que físicamente tiene lo mismo, pero le falta ciertos errores. Y en la última clase habíamos hablado de que si nosotros tuviéramos esta ecuación, yo quiero describir el trabajo por la energía cinética, puede ser que mi ecuación o mi movimiento me da así, mi teoría. Pero la realidad me dice que se comporta así. Entonces uno observa y se da cuenta que es igual, pero lo único es que había que desplazarlo. Eso pasa mucho en la ciencia, en los primeros años cuando se descubre algo, uno encuentra la solución, pero le falta el factor, es la constante. Siempre se multiplica por una constante.
casi todas las ecuaciones tienen una constante. E igual a mc al cuadrado, la constante de Planck, hasta la misma fuerza, y en este caso la energía tiene un medio. Y ese medio solucionó ese problema. Lo único que soluciona es que nosotros, por la parte de la teoría, hacemos que represente realmente la realidad que observamos. Esa constante tampoco va a ser precisa, porque hay muchos factores más, con roce del aire, sin fin de cosas, volumen, pero se acerca mucho mejor. Después uno, a medida que pasan los años, se da cuenta, la teoría, la ciencia, que uno puede, voy a escribir acá energía cinética, puede relacionarlo de otra forma también, cuando ya sabemos integrar. Y ahí nos damos cuenta, o derivar muy bien, que si yo tengo, ejemplo, yo quiero derivar esta ecuación, fíjense, lo único que es constante en esta ecuación, la masa no varía, en este curso no estamos variando la masa, puede variar, pero no. Entonces lo único que es variable es la velocidad. Entonces lo único que yo puedo derivar. Entonces la derivada de la energía cinética respecto a la velocidad, o también lo podría derivar respecto al tiempo, porque la velocidad depende del tiempo, o lo puedo derivar respecto a la posición, porque también depende de la posición. Eso se llama derivada explícita, no implícita, que dentro de una deriva, como la regla de la cadena, lo que va a obtener esto. Derivan respecto a la velocidad, y lo único que van a obtener va a ser eso. ¿Y esto qué es? El momento. Está fuertemente relacionado el momentum, que después lo vamos a ver también en otras unidades, lo vamos a volver a reforzar, masa por velocidad, está relacionado con la energía cinética. Y la potencial, mg por h, la masa es constante, la g es una constante de gravedad, entonces me queda h. Y si derivo, me queda mg, que es la fuerza. Por eso el momentum está relacionado como una fuerza. ¿Ya? Siempre las constantes van a aparecer primero por hacer cazar la realidad, pero uno después se da cuenta con mejores matemáticas, y lo mismo pasó en la historia de la ciencia, que tiene una explicación, que no es porque hacemos calzar ese un medio. El problema es que para poder entenderse un medio necesitamos entender una matemática más sólida, integrales, que por lo que entiendo están viendo, o derivada implícita y explícita, que se parecen a la regla de cadena pero tienen otra determinación entre medio. Entonces, tenemos esta fuerza y tenemos que aplicar una fuerza a una cierta distancia. Entonces, si aplicamos esta fuerza a una cierta distancia, vamos a poner magnitudes, valores. La fuerza es constante, la D está determinada, y el ángulo entre las dos es un ángulo de 0, porque el D va en esta dirección, va recorriendo esta dirección en delta X, y la fuerza también va en la misma dirección. La fuerza se aplica en la misma dirección del movimiento. Entonces, este es el trabajo. Y me va a quedar simplemente la magnitud de F por la magnitud de D. ¿Cuánto vale D y cuánto vale F? Ahora, este problema lo podemos abordar de dos maneras. Uno es solamente considerando energía cinética. ¿Qué significa considerando solamente energía cinética? Que tendríamos que considerar que en todo este trazo no hay roce. ¿Eso qué quiere decir? Que en este punto va a tener una cierta velocidad y en este punto tiene que tener exactamente la misma velocidad, porque no hay más fuerza, no se le aplica más fuerza. Está la fuerza de la gravedad, sí, que va hacia abajo, pero está la normal, entonces se aniquila. Y no hay roce, entonces no hay nada que esté en contra del movimiento. Entonces va a seguir siempre, teóricamente va a seguir siempre avanzando. Y es lo que nos dicen, que el roce es despreciable en toda la superficie.
Entonces, cuando el objeto llegue a este punto, esa velocidad, vamos a poner velocidad f, en este punto, va a tener que ser exactamente la misma velocidad. Y nosotros sabemos que parte en reposo, que la velocidad inicial es 0, porque lo dice. Punto más alto, como para ello se aplica una fuerza de dirección paralela a la superficie. Acá dice. El carrito a partir del reposo. Entonces, todo ese trabajo, solamente en este lapso de D, va a pasar de velocidad 0 a una velocidad final. Entonces, todo ese trabajo que calculamos, que era la fuerza por la distancia, va a tener que ser igual a delta K. Ese delta K va a ser la energía cinética final menos la inicial. Y la inicial es 0. ¿Por qué tiene velocidad 0? Entonces yo puedo entender que la magnitud de F por el valor de D va a ser 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado. Y esa velocidad va a tener que ser la misma en altura. ¿Cuál es el problema? Que en la realidad lo estamos dando cuenta de que hay una altura. Este ejemplo lo está invitando a preguntarnos qué pasa con esta diferencia de altura. Si realmente también se ve afectado, porque uno en la realidad se da cuenta que si empuja un carro, si el cerro es muy grande, también baja la velocidad. Pero en este caso no lo estamos suponiendo, no hay roce. Y eso es la segunda forma de hacerlo, lo que estoy diciendo ahora. Es suponer esa altura. Y esa segunda forma de hacer va a generar ese nuevo concepto que es el potencial, que lo vamos a ver en la próxima clase, que va a haber otra transferencia de energía. Además de esta, entre este punto y este punto, se va a generar no una pérdida, sino que, sí, para el objeto es una pérdida de energía, pero es una transferencia. La energía nunca se destruye ni se crea, solamente cambia, se transfiere de un objeto a otro, o de un medio a un objeto, o de un objeto a un medio, a un entorno, pero siempre se va a transferir. Y esa transferencia la tenemos que tener en consideración con este ejemplo, que no lo dice, pero ¿qué pasaría con esa altura? Pero acá está resuelto. Entonces, si conocemos el valor de f, conocemos la distancia, podríamos calcular la velocidad. Y lo que la pregunta lo decía era calcular qué distancia teníamos que dejar. Entonces, despejar d. D es lo que lo están preguntando. La velocidad lo están dando, que era un valor. Podríamos inventar un número. La masa los daban y la fuerza los daban. Recuerden que si tienen cualquier duda, la pueden preguntar. Y así no se le, o lo pueden escribir también. Y no se le olvida. Ahora, imaginemos este problema. Es una persona que empuja un mueble. Entonces acá está el mueble. Este mueble tiene, ahora son números, fíjense que ahora van a dar valor, entonces vamos a calcular. El ejemplo anterior era simplemente teórico, era algo como con letra, no numérico. Pero ahora sí tienen valores. Tenemos objetos que tienen cierta masa y, vamos a poner en morado lo más importante, parte en reposo en P. Entonces aquí parte. Y acelerando hasta alcanzar una velocidad B en el punto Q. Entonces en este punto adquiere una cierta velocidad. Entonces la caja parte en P y cuando llega a Q llega con una cierta velocidad. Siempre va acelerando. ¿Por qué va acelerando? El objeto siempre va a acelerar porque va a haber una fuerza que es constante. Recuerden que si hay una fuerza, hay una aceleración. Si no hay fuerza, no hay aceleración. Aceleración y velocidad no es lo mismo. Aceleración es que cada segundo, cada milisegundo, cada unidad de tiempo va aumentando la velocidad. Y la única forma de aumentar la velocidad siempre es que le apliquemos una fuerza. Nosotros dejamos de aplicar esta fuerza, inmediatamente ya no hay aceleración, la velocidad queda constante. Desde ese punto la velocidad queda constante. ¿Ya? Ahora,
Tenemos entonces ese punto y nos dice que la distancia está ubicada a 15 metros del punto P. Entonces esto es lo que mide L. En todo el trayecto, la fuerza ejercida por la persona al mueble forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Y tiene una magnitud de 200 newton. Nos dicen que el roce del suelo, el roce cinético, es de tal valor, 0,35. Entonces, aquí no lo están preguntando por la persona. Ni siquiera han hecho la pregunta, pero uno entiende que es a quién se le está aplicando todas las fuerzas, que es la caja. Entonces, esa caja se le aplican fuerzas. Está el peso porque tiene masa y por defecto está en la Tierra. Está la normal porque interactúa con una superficie. Hay una fuerza que es la que ejerce la persona que tiene un cierto ángulo y hay una fuerza de roce. Ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya a esta altura yo no voy a hacer el diagrama de interacción ni el inventario de fuerzas, pero sí el diagrama. Y por lo menos ya en esta parte ya deben manejar muy bien el inventario, los diagramas. Si ustedes hacen bien los diagramas, no tienen necesidad, ustedes mentalmente no se dan ni cuenta, pero están haciendo su cerebro el diagrama de interacción y el inventario de fuerza. Y eso es lo que se quería lograr en la primera unidad, que ustedes mentalmente vieran como la matriz, pero solamente en vectores de fuerza. Si el diagrama que ustedes hacen no es este, puede ser que yo me haya equivocado, me dicen. Pero lo más probable es que no, y el error lo cometerán ustedes. Entonces, quiere decir que su diagrama está mal y por lo tanto su inventario mental, inventario de fuerza y su diagrama de interacción está mal. Y si falla, les invito a que vuelvan a hacerlo paso a paso. Los primeros 2 pasos no se los salten. Y después que adquieran la experiencia, ya se los saltan si quieren. Tenemos el diagrama. Entonces tenemos esa fuerza. Es la interacción de la gravedad, la normal de la superficie, la fuerza de roce que va en contra del movimiento y la fuerza de la persona. No hay más fuerzas. No hay más fuerza. Entonces, esa fuerza de la persona se puede descomponer, no hay problema, pero uno tiene que pensar, fíjense en algo, veamos el dibujo, los dan el ángulo, nos dicen el ángulo que tiene que es 37 con la horizontal, entonces este es 37 grados. Si eso es 37, voy a hacer acá el eje X, y aquí viene 37, este es 37. Ahí hay un problema también de geometría. La gente que todavía le tiene problemas con los ángulos tiene que practicar eso. Uno hace la proyección y el eje X con esta línea, los ángulos, la propiedad de los ángulos son iguales, los opuestos. Entonces ese 37. Ahora, nosotros tenemos la fuerza y podríamos aplicar la fuerza total, saber hacia dónde va la fuerza total. Para eso tendríamos que saber cuánto vale mg, que sí sabemos, tenemos la masa. Tendríamos que calcular la fuerza de roce, para eso necesitamos la normal, que también la tenemos, y descomponer la fuerza. ¿Por qué? Fíjense que esta fuerza, voy a borrar algunos cafés, mucho color, ahí. Esta fuerza la tengo que descomponer en 2 vectores, uno en el eje X, una composición, no un vector, y una en el eje Y, componentes, las componentes. Y voy a tener 2 ecuaciones. Una va a ser la suma de fuerzas en I, que va a ser la normal menos el mg menos la componente de la fuerza. Aquí hay un error bien común que la gente piensa que esto, que la normal es siempre por el peso, que normal siempre va a ser igual al peso. Y no siempre, en este caso no es, porque también hay que agregarle la componente I de la fuerza de la persona, porque la fuerza está apoyando, está empujándolo.
la persona empuja también un poco hacia abajo. Es como que le aumentara el peso. Entonces la normal aumenta también. Porque si la normal no aumentara, el objeto se iría hacia abajo. Y tiene que mantener el equilibrio. Entonces va a ser esa fuerza, la magnitud de esa fuerza, que la podemos a tiro descomponer, y va a ser seno. Seno de 37 grados. Y eso me tiene que dar 0. ¿Por qué me tiene que dar 0? Porque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo el objeto. Solamente se mueve hacia el lado. Y la otra componente va a ser la fuerza coseno de 37 menos la fuerza de roce. Y acá el cuerpo sí está acelerando, porque nos dicen que en todo ese tramo que se está aplicando la fuerza, el objeto sí está acelerando. Entonces va a tener una aceleración. El objeto sí va a estar acelerando. Después se deja de aplicar la fuerza y ya no va a acelerar más. Teóricamente, o realmente uno sabe que hay fuerza de roce, entonces va a seguir acelerando, desacelerando. Pero los preguntan solamente hasta este tramo, hasta el Q. ¿Alguna duda hasta ahí? Estos son suposiciones, ni siquiera es la pregunta, pero estoy como reforzando todo lo que hemos visto hasta ahora, todo lo que haríamos si no lo dice la pregunta, o todos los pasos mentales. Ahora, esa es una forma, calculando la fuerza, haciendo las ecuaciones. La otra forma sería hacerlo por tramo, es lo que siempre lo están sugiriendo que hagamos, que calculemos el trabajo de ese, el trabajo de este, el trabajo de ese y el trabajo de ese. Porque recuerden que estamos haciendo todo esto, calcular la fuerza para multiplicarla por una distancia y calcular el trabajo. Aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Estas fuerzas generan trabajo? ¿La fuerza I? No. Las fuerzas I no generan trabajo porque no se mueve hacia arriba y hacia abajo. Estas fuerzas no aportan en nada al trabajo. Solamente van a aportar las que vayan en la misma dirección del movimiento. La fuerza celeste, la fuerza I, va perpendicular al desplazamiento y el ángulo es 90, entonces coseno de 90 es 0. Entonces, solamente nos interesa esta. Esta fuerza es la que nosotros tenemos que multiplicar. Tendríamos que calcular F coseno de 37, restarle la fuerza de roce, que la podemos calcular. Fuerza de roce es igual a la constante por la normal. Y la normal la podemos calcular porque tenemos esta de anterior. Y podemos calcular la fuerza total. La fuerza total, entonces, la única fuerza que aporta algo para el trabajo, que es la que va en la dirección de la distancia, del desplazamiento, va a ser la magnitud de la fuerza, que eran 200, voy a ponerlo en verde, ahí, 200, por coseno de 37, menos la fuerza de roce, que la fuerza de roce era la constante 0,35 por la normal. Y la normal era mg más la fuerza por seno de 37. El mg lo tengo porque tiene 30 de masa, la gravedad vamos a considerarla 10, la fuerza son 200 y el seno de 37. Entonces ahí yo tengo la normal. Calculadora. Entonces la normal va a ser 300. 200 por seno de 37. Siempre verifiquen la calculadora por si acaso, si está en radiano o está en grado. Seno 90 les tiene que dar 1. Siempre háganlo, porque no se recuerdan si alguien manipuló su calculadora. Seno 37 por 200. Y un error súper común en las pruebas que cometen, que la gente piensa o supone que está en grado. Y no es así. A mí me da 420,37 aproximadamente, 36. Entonces tengo la normal, la multiplico por los 0,30 y algo.
nos estaría dando por 0.35 y aproximadamente 147.12.13. Entonces la fuerza de roce 147.13. Coseno de 37 por 200 menos 147.13. Y ahí está la fuerza. Esa es la fuerza que aporta al trabajo. Entonces el trabajo va a ser simplemente esos 12.59 y tendría que multiplicar por la distancia, que me la dicen, 15 metros. Y ahí obtengo el resultado. ¿Cuánto trabajo hay? El objeto parte en reposo, entonces lo más probable que sin que me lo digan es calcular la velocidad final. Entonces, como tengo ese de trabajo, que serían 12.59 por 15, que me da 188.85, va a tener que ser igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Por qué la final y no la diferencia? Porque inicialmente está en reposo. Entonces, 1/2 de la masa por velocidad inicial, que es 0. Entonces, todo eso es 0. Tengo la masa nuevamente y puedo calcular la velocidad. Esa es una forma, es hacer calcular la fuerza total, la que me aporta todo el movimiento, y obtener todo. Pero la pregunta no era esa, pero igual me gusta ejercer ideas, y era hacer el diagrama de cuerpo libre, que ya lo hicimos, que era este de acá. Pero lo sugieren nuevamente que calculemos las fuerzas por separado, todas las componentes, y calcular el trabajo realizado por cada una de esas fuerzas. Y eso es lo que vamos a hacer. No es tiempo perdido, le vuelvo a decir, esto es para práctica y esto es lo que deberían hacer todos los métodos posibles y no va a afectar en nada, es volver a hacer el ejemplo. Entonces, cada una de estas fuerzas, la fuerza de roce, la normal, la fuerza de la persona, ¿y cuál más me queda? El peso, genera un trabajo, un supuesto trabajo. Y para eso, para calcular ese trabajo de cada una de estas, vamos a hacer más pequeñas las letras. Para calcular el trabajo de la fuerza de roce, para calcular el del F, para calcular el del MG, para calcular el trabajo normal, tenemos que aplicar la magnitud del FDR por la distancia por el coseno del ángulo. La magnitud de F por la distancia, la magnitud coseno de ese ángulo. Este ángulo varía, no es el mismo para todos. La magnitud del MG por la distancia por coseno del ángulo. La normal por la distancia coseno del ángulo. Y alguien me podría decir, pero profe, ¿por qué no lo hizo por componente? La otra forma, la componente X de la fuerza de roce por la distancia y así sucesivamente. También se puede hacer, no hay problema, pero nosotros tenemos un ángulo. Y yo les dije, en el momento en que ya te dan un ángulo y te dan los valores de la fuerza, te la dan en magnitud, te están invitando a que lo hagas con la definición del ángulo, con el coseno. ¿Qué es lo que pasa? Que el ángulo que hay entre la normal y el desplazamiento es ángulo de 90. Entonces, el coseno es 0. De igual manera la del peso. Porque van en perpendicular al movimiento. Y las únicas que van a sobrevivir van a ser la fuerza de roce y la fuerza de la persona. La fuerza de roce va en contra, por eso va a dar negativo. Porque el coseno es de 180. La fuerza de roce va hacia la izquierda, pero el movimiento va hacia la derecha. Y el otro
el ángulo de 37 el que tenemos que calcular. Entonces calculemos la fuerza de roce. Nuevamente no la voy a calcular de nuevo porque ya la tenemos acá. 147,13. Entonces el trabajo de la fuerza de roce va a ser menos 147,13 multiplicado por la distancia, que son 15 metros. Y la fuerza de la persona, el trabajo que ejerce la fuerza de la persona, va a ser su fuerza, 200, por la distancia, que es 15, por coseno de... Y hay que ver. El objeto se mueve, voy a borrar acá un poco los colores y estas líneas. El objeto se mueve hacia allá y la fuerza se aplica hacia acá. Entonces el ángulo más pequeño entre los dos, 37. Entonces, para allá va el trabajo. Un ángulo de 37. Es la definición del producto punto, el ángulo que se genera entre los dos vectores. Entonces multipliquemos. ¿Qué nos queda? 147,13 por 15. 2206,95 negativo. Y el otro por 200 por 15, 2395,90. Ahí tengo el trabajo que genera la fuerza de roce, el trabajo que ejerce la fuerza. Y si sumo las dos, me tiene que dar el total. Y me da el total. Aproximado, hay un margen de error. Pero da el mismo orden. 188, y algo. Entonces, lo hicimos de las dos formas. Uno, la que lo estaban diciendo que hiciéramos, que era calcular el trabajo por componente, por fuerza, y después simplemente sumar el total, que va a ser lo único que sobrevive. Vuelvo a decir que este trabajo es cero, porque el movimiento va en esta dirección, pero la normal va en esta dirección. Entonces hay un ángulo de 90. Y ese coseno se hace cero. De igual manera el peso. Fue más corto, uno diría, es más corto de la otra forma. No es tan corto porque tienes que calcular cuánto vale la fuerza de roce. Entonces igual tenías que calcular la normal. Y de igual manera tendrías que hacer la descomposición para calcular la normal. Porque lo más probable es que la gente, si no lo hace como lo sugería acá, va a decir que la normal es mg. Y realmente no es mg, falta un factor, que es la fuerza que aporta la persona. Es como cuando usted se pone en una balanza y se quiere empezar y alguien te está empujando hacia abajo, pesas más, porque se está agregando una fuerza. Entonces tu normal, que es tu peso en la balanza, no es simplemente tu peso real. Se tiene que agregar la fuerza que están aplicando sobre ti. Y de igual manera, si alguien te empuja hacia arriba, va a pesar menos, porque va en contra. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y después al final dice de nuevo que usando el teorema del trabajo, calculemos la energía cinética y la velocidad del punto Q. Pero eso se calcula con la fuerza total, siempre con la fuerza total. Y ahora el último caso, que era en la otra forma, era por gráfico. Entonces nos dicen que hay un cuerpo de masa de 4 kilogramos que se mueve en el eje X, vamos a lo largo del eje X. Este es el eje X, se mueve hacia allá. ¿Ya? La fuerza neta, F de X, actúa sobre él, varía en la posición. La fuerza es variable. Siempre que la fuerza sea variable, va a haber gráfico. Entonces ya como que tenemos que entender eso.
Si la fuerza es constante o en un cierto tramo, interpretación, dibujo. Pero si la fuerza ya es variable, vas a tener que sí o sí hacer un gráfico. O una función, puede ser también. Esto es una función, los gráficos son funciones. Es una función compuesta. Que va a tener un tramo por acá, después tiene otro tramo por acá y otro tramo por ahí. Lo hacen lineales porque coordinación igual piensa que no sabe integrar muy bien o calcular el área bajo la curva. Pero si tuviera un curso más avanzado en matemáticas, puede ser que el gráfico sean curvas. Una exponencial, un logaritmo, una raíz. Entonces ahí podría calcular el área bajo la curva. Pero tiene que saber integrar. Pero como vamos a suponer que no saben integrar, o lo están viendo recién, o todavía no lo ven, podemos calcular rectángulos y triángulos. Entonces son áreas de triángulo o rectángulo. Entonces, si alguien pregunta, ¿puede entrar algo más difícil? No, porque son triángulo o rectángulo. Entonces, la fuerza actúa en forma variable. Cuando el gráfico pasa por la posición x0, su velocidad es de tanto. Entonces, analicemos el gráfico. Voy a borrar los colores y voy a usar el lápiz rojo. Entonces, el objeto dice que pasa por la posición 0 y cuando pasa, él sigue avanzando, pero en todo este tramo no hay fuerza, fíjense, pues la fuerza es 0, pero tiene una velocidad, se está moviendo. Y recién a los 2 metros se le aplica la fuerza. ¿Por qué los dan esa información? Porque mucha gente piensa que en este punto, en este, la velocidad es 0. Y no puede ser 0 porque se está desplazando. El objeto desde los 0 a los 2 metros se movió. Y tú para moverte necesitas una velocidad. Si no, no te puedes mover. Que es diferente a tener una aceleración. No hay aceleración en este tramo. Solamente velocidad constante. Y como no hay aceleración, no hay fuerza. Ya. Lo que nos preguntan es que determinemos la velocidad del cuerpo al pasar por el X4 y el X8. Es lo único que lo están preguntando. Ahí. Este es 2, este es 4, 6, 8. Ahí, en ese punto. Entonces, voy a anotar lo que dije. Entre el 0 y el 2, vamos a poner acá posición, tramos. La velocidad es constante. Y nos dice que la velocidad son 3 metros por segundo. Pongo la unidad de afuera para no escribir acá rato metros por segundo. Y la unidad de cada metro. En los gráficos eso lo tienen que haber aprendido en los laboratorios. No poner tanto la unidad dentro de las filas, sino que ponerla en la parte de arriba superior para no repetir. Y eso, es un gráfico ordinario, pero es la información que puedo obtener yo. Si ustedes quieren agregar más información, mejor. La fuerza puede ser también. La fuerza es 0. Y por lo tanto, el trabajo es 0. Porque no hay fuerza. Y si no hay fuerza, no hay trabajo. Ahora, vamos a hacer el tramo entre el 2 y el 4. La velocidad no la conocemos. La fuerza es variable. No tiene sentido, no es un valor fijo, puede ser -3, fíjense en el valor. En este tramo que está acá, que sería este tramo entre el 2 y el 4, la fuerza puede tener tanto un valor -6, -3, menos tanto. Podríamos escribir ahí, entre nosotros, para entendernos, que la fuerza en esos tramos va a ser desde 0 hasta el -6, o realmente al revés, del -6 al 0. Pero lo único que sí podemos calcular es el trabajo. Porque el trabajo es el área desde este tramo hasta este tramo. Que sería esto.
Entonces podríamos calcular esa área. Va a ser 2 por 2 dividido en 2. ¿Por qué? Base por altura. Y aquí engañosa. Ya hasta yo me equivoqué. La base son cuadrados de 2. Cada cuadrado tiene 2 unidades de largo, pero de alto tiene 3. ¿Se dan cuenta, no? Uno tiene que fijarse en ese detalle. El cuadrado es perfecto, yo lo veo como, como un cuadrado, pero realmente es un rectángulo. Pero lo dibujaron mal. Pero las unidades no son las mismas. Entonces de base tengo 4 unidades, de alto tengo 6. Es 4 por 6 dividido en 2 para el triángulo. Entonces me queda 12. Negativo. ¿Por qué me queda negativo? Porque el valor de la fuerza es negativo, es un área negativa. Va bajo el eje X. Entonces, pregunta. Aquí nos damos cuenta que podríamos escribir como esta velocidad va a ser la velocidad final. Va a ser justo en el tramo final. Al final queda con 3, pero ahora yo puedo calcular esta velocidad. Porque yo sé que en el tramo 2,4 lo voy a dibujar acá, entre el tramo 2 y 4 metros, tiene una velocidad en 3, que entre 0 y 2, nos dicen que la velocidad es constante. Entonces llega con esa velocidad, pero desde este punto se le aplica una fuerza. Sí, pero divídelo por 2. Aquí alguien está preguntando, profe, ¿no es 4 por 6? Sí, es 4 por 6, pero tienes que dividir por 2, porque es la mitad del área. Por eso multipliqué 2 por 6, ¿no? ¿Ok? O todavía me equivoqué, a ver, déjame ver. No. ¿A qué se refería? Profe, parece que los cuadrados en el eje X van de uno en uno. A ver. Más fuerte que no, de verdad no escuché. ¿Qué cosa? Que parece que los cuadrados en el X Sí. van de uno en uno. Sí, verdad. Ya, sí, ya. Disculpa, tienes toda la razón. Yo estaba viendo de 2 por 2. Es que estaba contando 2, 4, 6 y 8. Ya, Sí, sí, sí. sí. Son de uno en uno. Entonces, 1 por 6 dividido en 2. Eso. Muy bien. Entonces, me da. Me equivoqué. 2 por 6 dividido en 2. 6. Eso. Ahí. ¿Por qué? Porque los cuadraditos son de 1. Yo me estaba mentalizando de 2 porque leía de 2 en 2 los números. Y tenía que leerlo en 1 en 1. Ya. Entonces, volviendo al tema, tengo esa velocidad, le voy a aplicar una fuerza. Esa fuerza no la conozco porque es variable, pero sí conozco el trabajo. Y como conozco el trabajo, puedo calcular la velocidad final. Porque el trabajo, que es menos 6, me tiene que dar igual a delta K. Entonces, como la masa no varía y la constante, puedo separar las velocidades. Ahí. Y eso me tiene que dar menos 6. Y ya conozco la velocidad inicial, que es 3. Entonces me va a quedar menos 6, un medio de la masa que me la dieron también, velocidad cuadrada menos la velocidad inicial, que sería 9. Y podría calcular la velocidad en este punto, que es la que me preguntan al principio, calcular la velocidad en ese punto. Entonces podemos calcularla. ¿Cuánto es la masa del objeto? 4 kilogramos. Entonces todo esto me da un 2. Pasa dividiendo, me queda un menos 3. Y puedes escribir ahí, velocidad final, menos 9. Paso el menos 9 para el otro lado, me queda positivo. Y ahí me queda la velocidad. ¿Qué sería? Si está todo bien. Si está todo bien. Estoy verificando para no volverme a equivocar en nada. Me quedaría que sería raíz de 6. Raíz de 6
es más pequeño que 3. ¿Y por qué digo eso? Porque inicialmente partió en este tramo con velocidad 3. Y como hay un trabajo negativo, yo espero que la velocidad sea menor. No mayor, porque si fuese mayor la fuerza tendría que ser positiva, va aumentando. Pero la fuerza es negativa y por lo tanto el trabajo es negativo. Y ahora yo podría hacer muchos tramos más. Podría calcular el tramo 4, el 4.7, no, el 4.5, y así sucesivamente. Y hacer para cada uno de los tramos, calcular su trabajo y hacer exactamente lo mismo. Pero también uno puede aplicar a tramos más grandes. A lo que voy es calcular S más este tramo, S y S inmediatamente. Yo puedo calcular inmediatamente el trabajo para saber la velocidad en ese punto. O uno iría calcular inmediatamente toda esta área. Y también lo puedo calcular. Eso demuestra si realmente han manejado el tema o no. Lo voy a hacer con un zoom y vamos a explicar el por qué. Nosotros ya calculamos cuánto vale la velocidad en este punto. Vale a raíz de 6. Yo si calculo ahora este trozo solamente, yo voy a obtener una cierta velocidad acá. Vamos a poner velocidad 1. Después yo puedo volver a hacer por miedo, así imaginemos que no estudié, yo digo, voy a calcular ahora por tramos para estar más seguro, voy a hacer este. Y voy a calcular en este punto la velocidad 2. Y después el último trazo que me queda, que también varía la velocidad, porque hay una fuerza, que sería el punto acá, velocidad 3. El resultado de la velocidad 3 es independiente del tramo. Si calculo desde este punto a este punto inmediatamente, o desde este punto a ese punto, o de ese punto a ese punto. Lo único que estoy generando son velocidades que no me están pidiendo. Estoy resolviendo datos que no me están pidiendo. Uno lo podría hacer, les tiro como recomendación que lo hagan. Que calculen primero el trabajo del celeste, después del rojo y después del verde, y se van a dar cuenta que les tiene que dar por suma de integral, por área, que la suma del área del azul con el rojo con el verde es lo mismo que calcular toda el área. Les tiene que dar lo mismo. Es como matemáticas puras. El área de trozos pequeños es la misma que la suma de todos los trozos. Entonces, para hacerlo más rápido, lo vamos a calcular así simplemente. Entonces, el área que vamos a calcular no va a ser del 4 al 5, sino que va a ser del 4 al 8, en los metros. La velocidad final no la conocemos. La fuerza tiene valores desde el menos 6 hasta el 12. Varía, no lo sé. Cada tramo tiene una fuerza distinta. Pero puedo calcular el trabajo, como el área bajo la curva. Entonces, calculemos. Esta área, ¿cuánto va a ser? Va a ser 6 por 1 dividido en 2, que me da 3. Después voy a calcular esta área que está acá, este triangulito, que va a ser 2. 1, 2, 3, 4. Aquí va es 2. Y acá es 12. Entonces me queda 2 por 12 dividido en 2, que es 12. Y el último es este tramo que está acá, que sería de nuevo 12. Ahí está. Entonces, este 12 es positivo, pero este menos 3, este 3, esta área va a ser negativa, porque tiene una fuerza, el trabajo, si yo quiero definir el trabajo como fuerza por distancia, va a ser negativa, porque la fuerza es negativa.
Entonces me va a quedar que el trabajo en ese tramo va a ser menos 3 por la zona roja negativa más 24. 21 me da. Entonces tengo el trabajo, tengo la velocidad con que parte, tengo la velocidad en este punto inicial, por eso es por tramos, tengo raíz de 6, que es la anterior, y puedo calcular la velocidad final, como lo hicimos anteriormente. ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Hoy como que se me pegó. ¿Alguna duda? Entonces, estas son las formas que uno podemos desarrollar la relación de energía cinética con trabajo. Ya podemos decir que terminamos la parte de energía cinética y la relación que había con el trabajo. Y ya en las próximas clases vamos a ver lo que es energía potencial y la relación que tiene con la energía cinética y la relación que podría tener con el trabajo. Recuerden que las clases son grabadas y dentro del día se va a subir. Cualquier problema o cualquier duda pueden mandar correo y se le va a solucionar lo antes posible. ¿Ya? Y cualquier información revisen el aula para ver si hay información adicional, tarea o trabajo o laboratorio. Y cualquier cosa yo le aviso si sé información sobre cuándo se entregan las notas o cosas por el estilo. Cuídense, que les vaya muy bien. Lo estaríamos viendo el próximo miércoles. Chao, chao. Chao, profe. Profe, Muchas gracias. gracias, profe. Que esté bien. Cuídese. Gracias, profe, cuídese. Ok.